Bien, docente, muy buenos días. El día de hoy voy a exponer, ¿no?, el tema, las implicancias de la política monetaria y fiscal de Costa Rica, porque anteriormente había elegido ese país en mis anteriores trabajos. Mi nombre es José William Choque Cotrado. Voy a iniciar con esta breve exposición. Bien, las implicancias de la política monetaria y fiscal de Costa Rica. Como entendemos, ¿no? El Banco Central de Costa Rica tiene una autonomía, es una política monetaria, ¿no? Sería el Banco Central de Costa Rica. Tanto el gobierno, que llegaría a ser la política fiscal, porque tiene una sostenibilidad fiscal, ¿no? ¿Qué significa la política monetaria? La política monetaria se encarga de la estabilidad monetaria, que el dinero preserve su valor en el tiempo. En cuanto a la política fiscal, se encarga de fomentar el desarrollo de la economía y garantizar la infraestructura económica, la educación y la promoción de la inversión. Bueno, como podemos ver en este pequeño marco, ambos, tanto la política monetaria y tanto la política fiscal, buscan una estabilidad macroeconómica. ¿Para qué? Para que exista un mayor bienestar, ¿no? Entonces, ¿cómo aporta la política monetaria? Con un valor a crecimiento, mayor bienestar, ¿no? En cuanto a la política fiscal, se encarga más inversión, ¿no? ¿Más inversión para qué? Para mayor bienestar. Entonces, ambos emplean la mejor, por ejemplo, la política monetaria apuesta, ¿no?, por la mejor educación, ¿no? Más empleo, menos pobreza, tanto la política fiscal. Entonces, ¿esto qué significa? Que ambos buscan una estabilidad económica eh, en su país. La historia de la política monetaria en Costa Rica. En los años 1502 al 1821, en Costa Rica, los costarricenses dependían de los españoles. Ellos ponían su moneda, ellos administraban, ¿no?, ese país, ¿no? En cuanto a los pobladores de Costa Rica no tenían casi voz ni voto. En cuanto a cómo hacían con el dinero, ¿no?, con la política monetaria, en sí ellos mayormente sus productos solamente hacían como trueque. Entonces, a ese nivel ellos se basaban, ¿no? Hacer trueque, iban a un pueblo, trueque, hermano. Uno traía su ganado, digamos, o un carne, y la otra parte le daba este arroz, productos de primera necesidad, ¿no? En esa forma ellos trabajaban allá. Porque sabemos que Costa Rica, su mayor ingreso es la ganadería, la agricultura, ¿no? Y también una parte que más produce es el petróleo. Entonces, esos son su fuente de ingreso. Y aparte, fuera de eso, ¿no?, en un tema secundario ya está la comercialización. Después de 1821 a 1896, después de la independización, David Díaz Arias, ¿no?, en ese entonces como presidente, crea su propia moneda, crea su propia moneda en dicho país, pensando, ¿no?, que iba a surgir de una buena forma, pero llegó a caer, ¿no? Eh, las monedas de los vecinos de otros países pesaron más, ¿no? Llegaron a tener un costo mayor a, a la moneda de Costa Rica. Entonces, Costa Rica sufrió una crisis económica con un fuerte golpe, ¿no?, de pobreza, de desempleo. Entonces, tuvieron que modificar ciertas leyes para poder sobresalir de eso. En la actualidad, en 1945 optan por una creación de un banco. El banco se llamaba Banco Nacional de Costa Rica, ¿no? Actualmente ya también es un banco muy grande, ¿no? Anterior de 1945 y 1930, ese banco se llamaba Banco San José. Eh,
en donde trataron de estabilizar la economía costarricense, pero siempre, ¿no? A la productividad que ellos generan, y siendo también un país muy pequeño, les ha sido muy difícil también, ¿no? Como, por ejemplo, existe bastante pobreza, desempleo, que en la actualidad está bajando, ¿no? Y en la actualidad, el 26 de octubre de 2023, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, en su sección del 25 de octubre, acordaron reducir la tasa de la política monetaria en 25 puntos base y se ubica en un 6,25% anual. Esto con el fin de que se estabilice, ¿no? La economía costarricense para que ya no, para generar más empleo, para disminuir, ¿no? La pobreza más que todo. La historia de la política fiscal de Costa Rica. Como sabemos que la política fiscal se encarga de invertir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo ha pasado los años, ¿no? Como estábamos comentando, desde aquí, por ejemplo, en el cuadro tenemos desde el año 1970, en donde era un poco bajo, ¿no? Los, los gastos de Costa Rica. Y luego a medida que va pasando, va subiendo, va subiendo. En el año 2009 la política fiscal expansiva, ¿no? Y desde ahí empieza a subir por el tema de que también, ¿no? Se ha hecho una buena inversión para disminuir la pobreza, para tener una estabilidad macroeconómica, por ejemplo. Seguimos avanzando. Por ejemplo, vamos a comentar la situación fiscal en pandemia. La situación fiscal en pandemia en Costa Rica antes de la pandemia era frágil. La situación se había deteriorado significativamente durante la última década. El balance fiscal pasó de un superávit en 2007 a un déficit cercano al 7% del PIB en 2019. Esto por el golpe de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. La pandemia golpeó duramente a Costa Rica y acentuó las vulnerabilidades fiscales. Los ingresos sufrieron una caída drástica y al mismo tiempo las necesidades de gasto de salud y social se incrementaron. La mayor capacidad otorgada por la reforma fiscal de 2018 para reasignar el gasto entre diferentes instituciones del sector público permitió incrementar el gasto en salud y la creación de un nuevo programa social. Bono Proteger, focalizado en los trabajadores, tanto del sector formal como informal, afectados por la recesión del COVID-19. O sea, si ellos no hubieran tenido ese proyectado, ¿no? Para asignar ese gasto a otros rubros, hubieran sufrido una caída mucho más, ¿no? De lo que ha sufrido. Las autoridades han anunciado un nuevo plan fiscal. Eso es en la actualidad, ¿no? Ya no es ya no, o sea, lo han denominado plan fiscal a la política fiscal. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? El plan fiscal de la actualidad dice, el plan fiscal prevé medidas de incremento de los ingresos y reducción de los gastos públicos durante el periodo 2021 al 25. Reducir estos gastos públicos e incrementar los ingresos, ¿no? O sea, a medida que incrementen los ingresos, hay que reducir los gastos, que permitan conseguir gradualmente una mejora del saldo primario equivalente a un 4,7% del PIB en 2025 y alcanzar el superávit primario al 1% del PIB en 2023. La reducción de estos gastos representa alrededor del 75% del plan que implicaría una reducción de las transferencias corrientes, ¿no? Entonces, aquí vemos el plan fiscal hablando en colones, ¿no? Desde el 2021, la proyección que ellos tienen hasta el 2025. Por ejemplo, aquí el porcentaje de menos 1,7, ¿no? Del 2025 y en el 2021 querían, en el 2025 ellos quieren estar un porcentaje del PIB de 2,3%. Y de esa forma generar, ¿no? Una estabilidad económica también de dicho país. Instrumentos que utiliza la política monetaria de Costa Rica. El principal instrumento de la política monetaria de Costa Rica
Es una tasa de interés a la cual el Banco Central determina el costo de la liquidez a corto plazo, que influye sobre el espectro de las restantes tasas de interés de la economía. Ellos trabajan, ¿no?, con ese modelo de tasa, o sea, disminuyendo, con ese tipo de estrategia, ¿no? Por ejemplo, instrumento que utiliza la política fiscal de Costa Rica. El instrumento clásico de ellos es la regla fiscal, ¿no? Que es un instrumento que busca ayudar a las economías a equilibrar las finanzas públicas y dar sostenibilidad a la deuda pública. Que no se endeuden también mucho y tampoco no, o sea, que no inviertan mucho. Entonces, que tengan una estabilidad, ¿no? Que una sostenibilidad, por ejemplo, un punto de equilibrio. Ese sería, ¿no?, el instrumento que utiliza la política fiscal. En cuanto a Ucrania, ¿no? Debates sobre la reciente política fiscal y monetaria ante el shock inflacionario ocasionado por la guerra de Ucrania. ¿Qué genera, no? ¿Qué genera esta guerra en América Latina y el Caribe? Porque sabemos que Costa Rica eh, corresponde al Caribe, ¿no? Entonces, esto genera, o hace la aceleración de la inflación, acelera la inflación, reduce el crecimiento y aumenta la pobreza en América Latina y el Caribe. Más que todo afecta, ¿no?, a Costa Rica, porque ahí la pobreza es mucho más, ¿no?, que otros países. Entonces, también sufren de una crisis económica y es un golpe duro para Costa Rica. Nos dicen, ¿no?, en un debate que ellos hicieron, la región enfrenta contextos internos caracterizados por una fuerte desaceleración económica, aumentos de la inflación y una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales. Afecta bastante, ¿no? Como comentaba, a Costa Rica, por ejemplo. Las economías de América Latina y el Caribe comenzaron a experimentar un incremento en la tasa de inflación en 2021. Mientras al cierre del 2021 la inflación anual de la región alcanzó a un 6,6%, esa tasa aumentó a un 8,1% en abril de 2022, al tiempo que muchos bancos centrales anticipan que la inflación se mantendrá elevada en lo que resta de año. En ese sentido, entonces, el duro golpe de esta guerra de Ucrania afecta, ¿no?, a América Latina y el Caribe. Conclusión. Eh, en conclusión, ¿no? Simoli concluyó con la presentación declarando que es una parte muy importante que dice, ¿no? América Latina y el Caribe enfrentan nuevos escenarios geopolíticos. La ruptura de la globalización puede llevar a diferentes configuraciones regionales que determinarán sus políticas con base en objetos de soberanía y defensa, energía, alimentos y sectores industriales clave, desde los de más alta tecnología hasta algunos de insumos de amplio uso como fertilizantes ante la regionalización de la economía mundial. En este caso, en el tema de la agricultura, Costa Rica estaría duro golpeado, ¿no? Porque por el desabastecimiento de los fertilizantes. Conclusiones. En conclusión, Costa Rica es un país muy pequeño y a la vez un país en donde se dedican a la agricultura, la ganadería, el petróleo, actividades comerciales, ¿no? Y actividades secundarias como la construcción, etcétera. Además de ello, es un país que siempre ha enfrentado una crisis económica, la pobreza, una crisis inédita que requiere respuestas adecuadas de política macroeconómica. Sí hay un cambio en el espacio de la política monetaria. Su desarrollo fue lento debido a que los que administraban este país fueron los españoles y después de su independización sufrió también, ¿no?, una caída en su moneda nacional. ¿Qué cambios se podrían, no, aplicar? ¿No? Medidas convencionales, inyecciones de liquidez, no convencionales, pero calibradas cuidadosamente, facilidad de crédito, que se dé préstamos a los pobladores. En el crédito fiscal, en Costa Rica, el espacio fiscal es limitado. Exige una respuesta fiscal muy focalizada, gasto sanitario, transferencias sociales, protección de empleo.
avales crediticios, medidas de contención fiscal en paralelo. Gracias, eso sería todo, profesor, en este trabajo.